clase, que era hacer el programa de caja en el escenario pesimista. Y yo les dije que intentaran hacerlo porque iba a ser completamente diferente del que vimos, y en particular iban a tener diferencias en lo que es el saldo de caja, y eso iba a impactar de otra manera en lo que es fuentes y aplicaciones. Era este. Acá les dejo parte de la solución, de cómo les tiene que quedar. Les está faltando hacer el cuadrito de abajo, que es la gracia del ejercicio, pero les tiene que quedar de esta manera. Así se ponen el fin de semana a verlo con cuidado y razonan por qué son estas las diferencias. Se los dejo un minuto para que capturen la pantalla. Entonces, esta es parte de la solución, la parte bajo la línea del trabajo que tenían que hacer ustedes, del trabajo práctico número 10. Les está faltando el movimiento de la caja y ya tienen la solución del esquema. Ahora sí, vamos con la aplicación práctica número 4, habíamos quedado en la 3, y vamos a ver cuál es la relación que existe entre el presupuesto y la parte financiera. Este tema es muy tomado en los exámenes finales, y bueno, es interesante ver cómo se vinculan los dos aspectos, la parte presupuestaria con el aspecto de la disponibilidad de fondos. Y lo vamos a ver de una manera muy simple, pero que es real, no con los valores y no con las operaciones tan simples como vamos a mostrar ahora, pero sí en la forma en la que trabaja la provincia y que está establecida en la resolución de la Secretaría de Finanzas número 6 del 2018. Entonces ahora ustedes tienen una serie de datos para resolver esta relación o mostrar esta relación que existe, o cuál es el vínculo que existe entre lo que es la programación presupuestaria y lo que es la programación financiera. Dice que el ejercicio les pide que ustedes realicen el esquema presupuestario y financiero de enero a mayo del año 2018 para una unidad organizativa X, y que aplique para hacer esto la resolución 6 del año 2018 de la Secretaría de Finanzas. Entonces, en el resumen de los datos, o lo importante es que, bueno, se trata de una unidad organizativa X que tiene recursos propios, es decir, que tiene una recaudación propia al margen de los fondos de cual dispone a través de la tesorería, y con estos recursos propios que tiene, financia parte de sus gastos. Es decir, que aparte de la tesorería general de la provincia, que va a pagar alguna de las órdenes de pago giradas por este organismo, puestas en tesorería por este organismo también va a tener una tesorería propia de este organismo, donde se van a hacer pagos que se recaudan con estos recursos propios que está facultado a percibir este organismo. ¿Quién puede ser o qué ejemplo sería? Y bueno, estos son los que ustedes tienen todos listados ahí en el artículo 25 de la Ley de Presupuesto. Todos esos organismos, por Ley de Presupuesto, tienen recursos propios. No por la Ley de Presupuesto tienen recursos propios que vienen de otras normas, pero sí por la Ley de Presupuesto es que pueden reinvertir, es decir, gastar esa recaudación que tienen. Y los ejemplos más comunes son la policía, por ejemplo, tiene muchos recursos propios, el servicio penitenciario también, la sindicatura también, el museo, el MAM también. Son distintos organismos y los tienen todos ahí listados en el artículo 25 de la Ley de Presupuesto. Bueno, aviación civil también, estuvimos viendo, todos los que tienen ventas de bienes y servicios de la administración pública van a tener recursos propios y están autorizados a reinvertir. Les dice también como dato que el presupuesto de bienes de consumo es de 240 pesos al año. También les dice que el presupuesto de servicios no personales es de 480 pesos al año. Y esta resolución, si ustedes la leen o
si les interesa después se las paso, establece dos cuestiones. La primera es que todos los organismos están obligados a mantener una reserva presupuestaria del orden del 25% durante el primer cuatrimestre, es decir, que de enero a abril, por más que yo tenga aprobado un presupuesto tanto, supongamos de 10 pesos, yo no voy a poder gastar esos 10 pesos, sino que tengo que gastar 10 pesos menos el 25% de esos 10 pesos porque tengo esta reserva presupuestaria, la cual tengo que cumplir, porque es lo que establece la Secretaría de Finanzas, y ustedes van a ir viendo que esta reserva presupuestaria se va prorrogando, se pone primero para el primer cuatrimestre, si el ejercicio no viene bien financieramente, se prorroga para el segundo, para el tercero, y en general en el último cuatrimestre, cuando ya el año está acabándose, se libera esta reserva presupuestaria y se aceleran los gastos. Una reserva presupuestaria lo que hace es frenar un poco la programación presupuestaria, es decir, si vos tenés tanto por mes para gastar según el presupuesto, yo no te permito gastar tanto porque financieramente no sé si voy a poder pagarlo. Entonces pongo un freno con esta reserva presupuestaria y a medida que va transcurriendo el año y voy pudiendo pagar los gastos, voy permitiéndole a los organismos que aceleren la ejecución presupuestaria. El otro concepto que impone o establece esta resolución es que pretende terminar el año con una economía de inversión anual del 10%. Ya hemos visto que era esto de economía de inversión, pero lo recordamos, yo tengo establecido por ley de presupuesto qué tanto puedo gastar en el año. Y según las normas de la ley de contabilidad en la provincia, se considera que está gastado el presupuesto de gastos en la etapa del compromiso. Entonces, esto quiere decir que si yo tomo lo que tengo autorizado para gastar, menos todo el compromiso que he asumido en el año, me tiene que dar una economía de inversión del 10%. Eso es lo que está exigiendo la Secretaría de Finanzas. Vamos con los datos ya propios del ejercicio, con los números, para ver cómo se realiza esta programación que está vinculando lo que es el presupuesto con lo que es la parte financiera. Entonces tienen ustedes un dato acá que dice proyección inicial de recursos propios y gastos de pago centralizado. Y tienen un cuadro en donde les dice los fondos propios mensuales proyectados, es decir, cuánto supone el organismo que va a recaudar de estos fondos propios que este organismo posee. Y bueno, les dice que de enero a junio entienden que mensualmente van a recaudar 11 pesos y que de julio a diciembre recaudarán 13. Y de pago centralizado mensual proyectado, dice que de enero a junio serán 3 pesos y de julio a diciembre serán 3,5 pesos. Esto de los pagos centralizados, ¿qué es o qué significa? Si ustedes también quieren, les puedo pasar la resolución, que es una resolución de la programación de los gastos que emiten el Ministerio de Economía, en donde se establece que hay una serie de gastos que se llaman de pago centralizado y que generalmente tienen que ver con los servicios básicos, aunque cada vez se han incorporado más partidas a este tipo de forma de encarar estos gastos, y es que los gastos de servicios básicos, como sea luz, agua, teléfono, no los paga cada uno de los organismos, sino que todas las facturas y todos los gastos llegan a la parte central del gobierno y ahí la tesorería paga todos los gastos centralizados de servicios básicos y otros como alquileres, por ejemplo, de todos los organismos, paga todas esas órdenes de pago según las facturas de este tipo de servicios y luego se lo descuenta del presupuesto de cada uno de los organismos. Eso es lo que se llama el sistema de pago centralizado y es fundamentalmente para servicios básicos, aunque no es el único que está incorporado, cada vez hay más servicios incorporándose a este tipo de forma de operar. Otro dato que tienen son los cheques diferidos emitidos, los vencimientos y los montos a lo largo del ejercicio.
Bueno, ahí les ponen algunos datos, qué expediente es, cuál sería el proveedor al cual se le giró este cheque diferido, y ahí están los meses, ¿no?, con los vencimientos y los montos de los cheques diferidos que han emitido para cancelar deudas que tienen o pagos que le tienen que hacer a estos proveedores por bienes o servicios que haya adquirido este organismo. Es decir, todo esto son deudas, ¿no es cierto? Y para las cuales giraron cheques para pagarlas, ¿no? Bueno, entonces vamos a la solución. Ustedes tienen, creo que en los anexos del enunciado, los cuadros vacíos con el esquema presupuestario y el esquema financiero. Empezamos por el esquema presupuestario y vamos con la partida de bienes de consumo. Entonces tienen ustedes que bienes de consumo, el presupuesto anual de esta partida era 240 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el total ese anual y dividirlo por 12 para ver cuánto por mes de estos 240 pesos sería que presupuestariamente tiene autorizado o aprobado para gastar este organismo. Ustedes hacen la cuenta y les da 20 pesos por mes. Lo que hacemos entonces es poner acá en bienes de consumo cuánto sería por mes en enero, en febrero, en marzo, en abril y en mayo, lo que yo tendría para gastar de acuerdo al presupuesto, lo que sería mi cuota presupuestaria, lo que estoy formando mi cuota presupuestaria de lo que podría yo gastar por mes para bienes de consumo. Luego teníamos ese dato que había exigido la resolución 6 del 2018 en su artículo primero, que pretende terminar el ejercicio con una economía de inversión del 10%. Es decir, que yo no puedo gastar los 20 pesos que tengo acá, ni estos, ni estos, ni estos. Tengo que gastar esto menos el 10%. Entonces lo que van a hacer es sacar el 10% de 20 pesos y lo van a restar, ¿sí? El 10% de 20 pesos son 2 pesos. Estos 2 pesos de estos 20 no los pueden gastar para así llegar al final del ejercicio con una economía de inversión del 10%. Eso es lo que hicimos acá. El 10% de economía de inversión va a ser la cuota que yo tendría por mes menos el 10% de la cuota. Y ahora voy a sacar el subtotal. ¿Cuánto sería mi cuota presupuestaria de bienes de consumo por mes cumpliendo con el artículo 1 de la resolución 6 del 2018? Y bueno, serían 18 pesos. De los 20 que tenía, ahora resulta que presupuestariamente solo puedo ejecutar y gastar 18. Luego había otro concepto que hablaba de una reserva del 25%, que era como un freno que le ponía la Secretaría de Finanzas a todos los organismos, es un freno a la ejecución presupuestaria de gastos, hasta tanto vayan viendo cómo se comporta el ejercicio, si hay dificultades financieras o económicas, o el país o la provincia está atravesando una mala situación, mantener pisado el nivel de gastos y en función de que avance el año y mejora la situación o se acomoda la situación, se va liberando el gasto. Entonces ahora vamos a ver qué hacemos con esto. De que yo tenía, que eran los 20 pesos que tenía aprobado por presupuesto, menos los 2 de economía de inversión, a este 18 le tengo que sacar el 25%, que me pide acá la reserva esta del artículo 2, quinto párrafo de la resolución 6 del 2018. Entonces, hacen la reserva presupuestaria del 25% sobre los 18 pesos, eso les da 4,5. Es decir, yo tenía para gastar por mes, según el presupuesto, 20. La Secretaría de Finanzas me dice que quiere terminar el ejercicio con un 10% de economía de inversión, entonces ya no tengo 20, tengo 18 porque le tengo que quitar esos 2 porque quiere cerrar el ejercicio con economía de inversión. Y después me dice, mira, en el primer cuatrimestre vamos a mantener la reserva presupuestaria del 25% y vamos a ir viendo qué pasa a lo largo del año, así que tenés que reservarme de lo que tenías un 25%. Entonces hacen de
18 pesos, le sacan el 25%, que son 4,50, y que era en el primer cuatrimestre nada más, enero, febrero, marzo y abril. Ustedes van a ir viendo que transcurre el tiempo y esto se prorroga, pero la primera que sale siempre es para el primer cuatrimestre, y si después las cosas mejoran ya no la prorrogan, y si las cosas no mejoran en la medida de lo necesario se sigue prorrogando. Entonces hacen la suma algebraica, tienen los 20 originales, menos los 2 de economía de inversión, menos los 4,50 de la reserva presupuestaria. La cuota presupuestaria de bienes de consumo que tiene el organismo en realidad es de 13,50. Entonces, yo tenía 20 teóricos, en la realidad son 13,50. Vamos a hacer lo mismo con esta otra partida, que les dieron 2 partidas para que ustedes hagan, y es sobre estas 2 partidas sobre las que se aplica la resolución esta, y es la de servicios no personales. Presupuesto anual que tenían para esta partida, según los datos de este ejercicio, son de 480 pesos anuales. Entonces, resolvemos de la misma manera, los 480 pesos que son anuales los distribuimos en 12 partes iguales, para saber qué tanto de los 480, si yo los distribuyo en forma uniforme en el año, puedo gastar por mes. Eso les va a dar 40, y es lo que tenemos acá. Entonces arranco con una cuota presupuestaria inicial o supuesta en servicios no personales por mes de 40 pesos. Vamos con la economía de inversión. A esta cuota le tengo que sacar el 10%, que me están pidiendo que no lo gaste. El 10% de 40 son 4 pesos, hacen 40 menos 4,36 de los 40, entonces tengo como un autorizado real para gastar hasta ahora de 36. Luego paso a lo que es la reserva presupuestaria, y de estos 36 me piden que haga una reserva del 25%, son estos 9 pesos, y que lo haga solo en el primer cuatrimestre. Entonces tengo que restar 9 acá, 9 acá, 9 acá, 9 acá, de enero a abril. Entonces, mi cuota presupuestaria de servicios no personales, cumpliendo con la resolución 6 del 2018 de la Secretaría de Finanzas, para el primer cuatrimestre en principio, va a ser la suma algebraica de estas operaciones que fuimos colocando acá. Los 40 originales que tenía aprobado por ley de presupuesto, menos los 4 de economía de inversión, menos los 9 de reserva presupuestaria. En realidad, de los 40 tengo una cuota presupuestaria teórica de 27. Ahora vamos a hacer las 2 cuotas juntas para ver financieramente, es decir, cuál es la relación que existe entre estas cuotas presupuestarias que he determinado de consumo y de servicios no personales, cuál sería la cuota financiera que le corresponde a estas cuotas presupuestarias. Y las vamos a hacer en conjunto. Entonces simplemente tomamos los datos de lo que ya resolvimos. Acá adelante pongo la cuota presupuestaria de bienes de consumo, ya con el 10% y el 25%. Acá pongo la de servicios no personales con el 10% y el 25%. Tenían 13,50 hasta abril, 18 en mayo para bienes de consumo. ¿Por qué? Porque acá todavía no estaba prorrogada la reserva presupuestaria, y en el caso de servicios no personales, 27 de enero a abril y 36 para mayo, porque acá no está prorrogado lo de la reserva del 25%. Ustedes suman los 13,50 y los 27, y acá tenemos la cuota total presupuestaria de bienes de consumo y servicios no personales. Es decir, para estas 2 partidas presupuestarias, este organismo X tendría por mes 40,50 para gastar según presupuesto. Y en mayo 54 porque no está la reserva del 25% al momento en que nosotros estamos haciendo esta proyección. Hacen la suma algebraica y ahí tienen las cuotas de las 2. Después ustedes tienen ahí abajo un
cuadro, otra planilla del anterior, si ustedes se fijan, acá decía esquema presupuestario. Y después tienen otra planilla que dice esquema financiero, de bienes de consumo y de servicios no personales. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer juntos para simplificar el ejercicio. Entonces acá es donde vamos a mostrar cuál es la relación que existe entre lo que yo tengo en el presupuesto autorizado para gastar y lo que finalmente después se puede pagar y que está vinculado con la recaudación que tenga el Estado. Entonces partimos desde la cuota presupuestaria. Decía que este organismo tenía para enero, después de todos los ajustes que hicimos, 40,50 de enero a abril, 54 para mayo. Y ahora vamos a pasar a la cuota financiera que le vamos a pedir, que necesitamos de plata que gire, que se pague a la Secretaría de Finanzas de lo que fuimos gastando de nuestro presupuesto. Entonces, lo primero que hago es partir de mi cuota presupuestaria, porque eso es lo que yo tengo autorizado para gastar, y no puedo gastar más que eso, así que solo se podrá pagar en el mejor de los casos el total de eso y no más de eso, porque eso es lo que tengo autorizado por presupuesto para gastar, menos los ajustes que pide la Secretaría de Finanzas. Partiendo de esa base, entonces, lo primero que tengo que hacer es restar los fondos propios. Eso ustedes tenían un dato de la proyección de cuánto entiende este organismo que va a recaudar de estos fondos propios que posee, que era de enero a junio. Como yo estoy haciendo hasta mayo, esto no lo tomo esta parte, esta proyección de 11 pesos, y le resto los 11 pesos acá en enero, en febrero, marzo, abril, mayo. ¿Y por qué le resto los fondos propios? O sea, conceptualmente, ¿qué significa esto? O, ¿qué razonamiento pueden hacer de esto? Bueno, el razonamiento es el siguiente. Ahí en el enunciado hemos visto que este organismo tenía fondos propios, es decir, tiene una serie de servicios en general que presta, por lo cual cobra ciertos valores a las personas que requieren esos servicios, y está autorizado por la ley de presupuesto en el artículo 25 a gastar esos fondos que recauda. Con esos fondos paga gastos, y por eso lo resto, porque si yo estaba autorizado para gastar 40,50 y yo recaudo por mí mismo 11 pesos, entonces ya no necesito que la tesorería me pague 40,50, porque yo solo puedo pagar 11 pesos de esos 40,50. Ese es el concepto de por qué lo resto. Entonces, tomamos el dato acá del enunciado y le restamos los 11 pesos, que son fuentes de financiamiento con las que yo puedo pagar mis propios gastos. El siguiente concepto que tienen que tener en cuenta para llegar de la cuota presupuestaria acá a la cuota financiera son los pagos centralizados. ¿Qué pasa con los pagos centralizados? Acá en el enunciado les decía que la proyección de pagos centralizados mensuales era de enero a junio de 3 pesos. Como estoy viendo yo hasta mayo, solo tomo esta proyección y los resto de la cuota de enero, la de febrero, de marzo, de abril, de mayo, etcétera, a estos 3 pesos. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento conceptualmente? ¿A qué se debe que yo los resto? ¿Por qué los resto? ¿Qué significa sacarlos? Bueno, les había comentado cuando empezamos la clase que hay ciertos gastos que cada vez son más, que se usa el sistema de pago centralizado, que consiste en que todo lo que es servicios básicos y otro tipo de servicios como alquileres, todas las facturas o todos los pagos que tienen que ver con ese tipo de gastos, los paga directamente la Tesorería General de todos los organismos. Por eso dice que es centralizado. Todos estos gastos son pagados por la Tesorería General. Todas estas facturas van a la contaduría y todo se paga en la Tesorería General. Ahora, la Tesorería General, que si bien paga las cuentas de todos para este tipo de gastos, después te lo descuenta de tu presupuesto, porque si yo no te lo descontase de este presupuesto y te los pagase, es como si yo te estoy subiendo tu presupuesto en 3 pesos. Estos 3 pesos, ustedes
que es servicios básicos, está dentro de lo que es servicios no personales y ya está autorizada esta partida en tu presupuesto de gastos y este es tu tope máximo para gastar. Y como te lo pago yo, Tesorería General, yo no te voy a dar estos 3 pesos a vos para pagar estos 40,50 porque esto ya te lo pago yo. Pero te lo resto de tu presupuesto porque este es tu límite máximo a gastar y es lo que vos tenés autorizado para gastar. Y ustedes saben que el presupuesto tiene que ser completo, tener todos los gastos y dentro de todos los gastos está lo que es servicios básicos, alquileres y todo lo que son de pago centralizado. Por eso es que lo restan. Entonces cargan, digamos, lo que son los pagos centralizados y se los restan. ¿Por qué? Porque ya esta plata no se la voy a dar al organismo porque ya lo paga la tesorería directamente. Y después tenemos los cheques diferidos, que también se los vamos a quitar acá de la cuota presupuestaria. Ustedes tenían este dato, vamos a tomar hasta mayo, que es lo que estamos viendo que les pidió el ejercicio. Bueno, tenían números de expedientes, el SAF de este organismo que se llamaba XX y cuáles son los proveedores, cuál es el monto total en cheques diferidos que han emitido para el año, y cuáles son los vencimientos y montos por proveedor de estos cheques diferidos. Entonces, en enero, para este proveedor, tenían que se les vencen de esos cheques diferidos que ha emitido este organismo, 2 pesos, 10 pesos, 15, así exactamente como está en este cuadro. A veces tendrán 2 vencimientos de 2 proveedores distintos, de cheques distintos para el mismo mes. El punto es que tienen por proveedor, por mes, por monto, y después tienen para todos los proveedores, si lo leen así en términos de columnas, por mes, ¿no? 2 pesos para enero, se les vencen de cheques, 10 para febrero, 15 para marzo, 2 para abril, 9 para mayo, de todos los proveedores a los que ustedes les emitieron cheques. Y esto también se lo van a restar. ¿Por qué? Porque ya lo pagaron. En términos de instrumento, ustedes ya han emitido el instrumento de pago. Que después esperen al vencimiento para que el proveedor vaya y lo cobre efectivamente es otro tema. El punto es que el cheque ya lo entregaron y ya dieron ese instrumento cancelatorio. Cuando ustedes entregaron el cheque, obtuvieron un recibo de pago. Por supuesto que si el cheque luego rebota, tendrán que refinanciar la deuda. Pero hasta el momento, en tanto los cheques no sean rechazados, se considera que ustedes ya han emitido el instrumento de pago que ya está pagado. Por eso es que lo restan. Porque de estos 40,50 vos ya emitiste instrumentos de pago por 2 pesos. Así que no te voy a dar, porque si yo no los descontara, te volvería a hacer otro cheque por estos 2 pesos que yo ya te hice un cheque antes, ¿sí? Entonces lo único que hacen es pasar todos estos vencimientos de todos estos cheques por mes acá. ¿Por qué? Porque ya está hecho el instrumento de pago, ya está pagado aunque no haya pasado el vencimiento. Y así, haciendo la suma algebraica de todos estos conceptos, es que llegamos a la cuota financiera. Partimos de la presupuestaria y llegamos a la cuota financiera. Esto sería, partiendo de la cuota presupuestaria menos todos estos ajustes que estuvimos explicando, es la cuota financiera que va a pedir este organismo XX a la Secretaría de Finanzas. Es decir, le va a decir, mira, Finanzas, yo necesito que vos me pagues, me canceles efectivamente 24 pesos con 50 para enero de todos los gastos que yo tengo, de proveedores de bienes y servicios, 16,50 en febrero y así sucesivamente. Este ejercicio les pide que hagan un análisis de una variación sobre este ejercicio para ver cómo impacta. Entonces veamos cuál es esa diferencia o esa modificación o variación o alternativa que quiere que analicemos. Y esta es la alternativa que pide. Dice que quiere que realicen este mismo esquema presupuestario y financiero, pero ahora para los meses de mayo a julio, con la siguiente variación en la situación de la provincia. Y la variante 1 va a ser que hay recesión económica
¿Y qué significa, en términos concretos, cómo sería que impacta en este ejercicio esta idea de que habría recesión económica? Dice que va a impactar en las finanzas públicas de la siguiente manera. Primero, como hay una recesión económica, se va a recaudar menos dinero. Entonces, si se va a recaudar menos dinero, la Secretaría de Finanzas lo que va a hacer es prorrogar la reserva presupuestaria del 25% desde mayo a agosto, es decir, estaba vigente para el primer cuatrimestre y ahora la va a seguir manteniendo en vigencia durante el segundo cuatrimestre, es decir, va a seguir pisando, frenando la ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque no puede pagar los gastos. Si yo permito que se siga ejecutando, se sigan devengando y comprometiendo gastos, eventualmente los tengo que pagar. Si no tengo para pagarlos, si tengo un límite de deuda, tengo un problema. Por eso es que de esta manera les pone un freno a todos los organismos y te dice, bueno, mira, estos gastos que vos pensabas hacer en este cuatrimestre los vas a tener que patear para más adelante, a ver si las cosas mejoran y se pueden pagar, porque en este momento no se puede pagar a este nivel de ejecución del gasto. Otro impacto que va a tener esta recesión económica que dice este ejercicio teórico que existe, dice que va a haber una disminución en la recaudación de recursos propios, lo que es obvio. No solo la Secretaría de Finanzas, Tesorería General, en la cuenta única del Tesoro va a ver que caen los ingresos provenientes mayormente de los impuestos, sino que en general van a caer todos los ingresos. Los recursos propios de este organismo también van a caer. Acá dice que el 15% desde mayo a diciembre es lo que van a caer. Fijo a diciembre el valor de mayo con la disminución operada, así que toman esos 11 pesos, creo que eran, que tenían proyectados, le sacan el 15% y ese es el valor que van a estimar ahora, que van a percibir de mayo a diciembre. Y después dice que hay que suponer que, para que vean cómo funciona, qué significa que yo teniendo tantos pagos por vencer en determinado mes, ¿qué pasa si la Secretaría de Finanzas no me da esa cuota financiera que yo necesito para afrontar mis pagos mensuales? Entonces dice que supongamos que no se otorga el 100% de la cuota financiera de abril, sino que me dan un 20% menos. Si a mí me dan un 20% menos de fondos, significa que me van a quedar pagos sin hacer. Y si me quedan pagos sin hacer, ¿qué significa? Significa que voy a tener deuda exigible. Entonces, esta era la columna que yo tenía como el ejercicio original. Esta sería la planilla que habíamos armado de lo que es el esquema presupuestario. Esto es lo que habíamos hecho en el primer ejercicio y así queda en la variante. ¿Qué es lo único que cambia en esta parte? Bueno, cambia que acá yo ya para mayo no tenía la reserva presupuestaria del 25%, entonces ya no puedo tener esos 18 con los que iba a contar en mayo, sino que debido a la recesión económica me prorrogaron la reserva presupuestaria, entonces ahora tengo los 4,50 restados también en mayo, en junio, en julio, así hasta donde se prorrogue, de tal manera que hago la suma algebraica y ya no voy a tener 18, sino que impacta de tal forma que ahora tengo 13,50 disponibles presupuestariamente para gastar en lo que es bienes de consumo. Y lo mismo razonamiento, hacen para servicios no personales, pasando estos 9 pesos que no tenían acá, que habían tenido de enero a abril, ahora los van a tener de mayo, junio, julio y agosto. De tal manera que antes tenían 36 de pesos de cuota presupuestaria para servicios no personales, ahora van a tener 27. Eso es todo lo que hicimos hasta aquí. Y ahora determino el total de las dos, cuál sería la cuota presupuestaria para ambos conceptos, la partida de bienes de consumo y la partida de servicios no personales. Hago la suma algebraica y yo antes, en mayo, antes de la recesión económica, podía gastar 54 pesos por mes para estas dos partidas y ahora voy a poder gastar 40,50 para mayo.
Entonces ahora vamos a ver cómo nos queda la cuota financiera, es decir, cómo es el esquema presupuestario. Otros impactos que decían ahí que iban a haber con esta recesión económica era que los recursos propios iban a bajar un 15%, así que de 11 pesos, ahora de mayo a diciembre van a ser 9,35 en vez de esos 11 que yo tenía. Entonces, ¿qué cambió? De lo que habíamos hecho antes, cambia acá, que antes decía 11, ahora dice 9,35. Eso es todo. Esto está sin cambios porque el enunciado no les dice nada de que hayan cambiado los pagos de gastos centralizados, sigue la misma proyección que había hecho y los cheques diferidos siguen siendo los mismos. Vamos a suponer que para estos dos conceptos no hay cambios. Y vuelvo a sacar entonces la nueva cuota financiera ante la Secretaría de Finanzas. Que hasta acá les da 24,05, 8,15 y 25,65. Otra parte que les había pedido acá el enunciado en la variante es que ustedes supongan, para que lo piensen, que en abril les tenían que dar 24,50 de cuota financiera, luego que ustedes hacían todos los ajustes que pedía la Secretaría de Finanzas. Pero en este ejercicio vamos a suponer que las finanzas públicas están mal, entonces no tienen para darme, para afrontar pagos por 24,50, que son los pagos que tiene que afrontar este organismo para el mes de abril. Dice, bueno, no tengo 24,50 para darte, te voy a autorizar pagos solo por 19,60, es decir, menos, ¿no? Un 20% menos, creo que les decía el enunciado. Quiere decir que si yo tenía que pagar 24,50 y la tesorería dice, bueno, mira, las finanzas no están bien, no voy a pagar 24,50, voy a pagar gastos, pero hasta 19,60, quiere decir que acá van a quedar 4,90 pesos de deuda de proveedores a los que no les voy a pagar. Entonces, estos son deuda exigible, en algún momento se las tengo que pagar. Entonces, para mayo, eh, para abril me dieron, suponemos que me dieron 19,60 en vez de darme 24,50. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el organismo en mayo? En mayo le va a decir, bueno, mira, vos en abril, Secretaría de Finanzas, me tendrías que haber autorizado 24,50, pero me autorizaste 19,60. Así que ahora, acá en lo que sigue, la parte de abajo del cuadro del esquema de cuota financiera, dice ajuste Secretaría de Finanzas, más deuda exigible por cuota de abril no cumplida. Entonces, el organismo le va a reclamar a la Secretaría de Finanzas en mayo estos 4,90 que no le dio en abril y los va a sumar acá. Entonces, les tendría que haber dado 19,15 según la nueva situación, pero dice, no, vos acordate que vos me dejaste colgado con 4,90 pesos del mes de abril, así que dámelos ahora, porque si no la deuda se sigue acumulando. Bueno, en este caso suponemos que se los da, ¿sí? Entonces a los 19,15 que habíamos obtenido con los ajustes de la variante 1, le sumamos estos 4,90 que le reclama el organismo que no se los había dado en abril. Y esto es lo que se conoce como un refuerzo de la cuota financiera en mayo. Y ahora vamos a hacer la comparación entre las dos cuotas financieras en la situación original, cuando empezamos la clase y el ejercicio, y en esta variante 1 que era con recesión económica. Entonces, en el esquema original o en el ejercicio original, la cuota financiera de mayo me daba 31 pesos para los dos conceptos. Y en la variante 1, que es con recesión económica, me da 24,05. Entonces, ¿cuál es la conclusión que pueden ustedes sacar de esta comparación? Es que la recesión económica afecta a las finanzas públicas, que hay una menor disponibilidad de fondos, por lo tanto la cuota financiera proyectada va a ser menor, por la sencilla razón de que el Estado no puede afrontar todos los pagos que tiene que afrontar, porque justamente hay recesión económica y seguramente cayó la recaudación impositiva.
Bueno, y después tienen ustedes una aplicación práctica número 6, que es un caso de la Municipalidad de La Claridad, que es una programación de caja anual, no es semestral como la que vimos en los ejercicios de la primera clase, sino que esta es anual, pero son dos situaciones, el escenario base y un escenario optimista, creo. Y acá yo ya les puse, si bien lo tienen que hacer ustedes en sus domicilios, acá les puse yo la solución de lo que es la parte bajo la línea y lo que es el movimiento de la caja, para que controlen y se fijen cómo se resuelve el ejercicio. Ustedes tienen que hacer toda la parte de arriba, pero ya tienen lo más importante, que es la parte bajo la línea, y tienen el movimiento de la caja. Y les pide este ejercicio dos escenarios, ¿no? El escenario base, que es este, y el escenario optimista. Se las dejo un minuto para que capturen la pantalla si quieren. Y eso sería todo por hoy, chicos. ¿Tienen alguna consulta? No veo nada del chat. ¿Tienen consultas, chicos? ¿Pudieron capturar la pantalla de lo que tienen que hacer en su casa? Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Consultas? Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿alguien me quiere hacer una consulta? Bueno, si pudieron capturar, entonces les di las dos soluciones que ustedes tienen que terminar de hacer. Les sirve como una idea o como una base para ver si lo hicieron bien. De todas maneras, resuélvanlo porque tienen que aprender a razonar el ejercicio, y siempre se trata de evaluar alguna situación similar, pero no exactamente la que se vio en clase. Nos vemos la próxima semana con el trabajo práctico número 11, que es contrataciones. Buen fin de semana para todos.